Pablo que Pablo lo tiene que dejar enfermo. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que no tenían fe? Bueno, según los milagreros de hoy en día, pues esta gente no tenían fe. O sea, mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que, y nos hemos quedado otra vez por encimita, pero mira, me tome lo que me tome, mi hermano. Voy a ir con calma en esto porque quiero explicar cada detalle. Porque yo creo que esto es algo muy importante. Hay mucha confusión hoy en día. Hay mucha división hoy en día por causa de los dones espirituales. Los dones espirituales son dados para edificación de la iglesia de Cristo. Versículo 7, que es el que empezamos, y ahí lo voy a dejar. Pablo dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Dice aquí nuestro hermano John MacArthur en el comentario de su Biblia de estudio, dice, todos los dones espirituales son del Espíritu Santo y lo dan a conocer como Dios, para que sea evidente en la iglesia y en el mundo, a través del beneficio espiritual, para todos los que reciben su ministerio en el cuerpo de Cristo. Cuando dice que la manifestación del Espíritu es dada para provecho, ya explicamos para provecho de quién, del portador del don. No, para provecho de la iglesia. Y todos los dones que Dios le da a cada miembro de la iglesia son para provecho de la iglesia. Y yo sé, hay parte, cuando entremos al capítulo 14, vamos a llegar ahí. Al capítulo 13, las lenguas angelicales y todo esto. Vamos a entrar y vamos a cubrir todo eso por la escritura, porque hay mucha confusión. Pero los dones nunca son dados para provecho propio. Y les adelanto que la parte que dice, que cuando dice que el que habla en lengua, y eso vamos a entrar más adelante, dice que se edifica a sí mismo, pero que el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo no está diciendo de una manera positiva el hablar en lengua para edificación propia, sino como una crítica. Hay gente que dice, no, es que yo tengo que hablar en lengua porque mira, hay lenguas que son para edificación, porque Pablo dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Señores, lea el contexto. Pablo le está diciendo negativamente, de una manera crítica, porque el propósito de los dones no es la edificación propia, sino de la iglesia. Y vemos como personas, y este es el problema cuando tenemos personas que no se preparan bíblicamente, que no sean, yo no estoy diciendo que usted tiene que estar preparado académicamente, pero usted tiene que tener un conocimiento profundo de la Escritura. Uno de los requisitos del pastor o del obispo es que sea apto para enseñar. Y muchas personas en púlpitos hoy en día no están aptos para enseñar. Cuando usted oye un disparate así, de que dice, no, pero es que las lenguas son para edificación propia y yo hablo en lengua y me edifico a mí mismo. Señores, pero lea lo que dice la Escritura. Lea todo el contexto de lo que Pablo está hablando. Pablo está condenando la edificación propia. Pablo está hablando contra el egoísmo de los corintios. Pablo lo que quiere es que la iglesia sea edificada y no tú personalmente. Eso está claro ahí. Quiero terminar con un pasaje. La semana que viene, para ya entrar, ya la semana que viene entramos en la descripción de los dones. Pero quiero traerle otro que tiene que ver con lo del don de milagro. Hay mucha gente que cita Juan 14:12 y no quiero terminar sin explicarlo. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Marque ese versículo, porque ese versículo lo cita mucho y dicen, no, es que Jesucristo dice que los que veníamos detrás de él íbamos a hacer milagros mayores que los que él hizo. ¿Han escuchado eso, mi hermano? ¿Alguien aquí ha escuchado eso? ¿O he sido yo el único? Eso es algo que se cita mucho. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta honesta. ¿Usted sabe de alguien que ha hecho milagros mayores que Cristo? ¿Usted sabe de alguien que ha caminado por el agua? ¿Usted sabe de algún cristiano que ha mandado a callar la tempestad y ha acabado con un huracán o con una tormenta instantáneamente? ¿Usted sabe de alguien que ha resucitado un muerto después que estaba podrido de más de 3 días? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces no se cumplió lo que dice Jesucristo ahí.
tenemos que ser claros, mis hermanos. Nosotros no podemos evadir los versículos que parecen ser difíciles. No, vamos ahí. Primeramente, si vemos que nadie ha hecho milagros mayores que lo que Jesucristo ha hecho, entonces aquí hay dos cosas. O Jesucristo se equivocó, o nosotros nos equivocamos en la interpretación de ese pasaje. Vamos a leerlo otra vez. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras, pare ahí. La palabra en griego que se usa ahí para obra es ergo. Ergo no significa milagro, sino significa trabajo arduo. Entonces, cuando Jesucristo dice de que los que van a venir, los que creen en mí, van a hacer obras mayores que la que yo he hecho, no está hablando de milagro como lo citan mal. Está hablando de un trabajo más arduo que el que Jesucristo hizo. Y eso sí se cumplió, porque Jesucristo se limitó prácticamente su ministerio a los judíos y a 2 o 3 pueblos gentiles que fue, y a 2 o 3 personas como la samaritana y la mujer que sacó los demonios de su hija. Pero los apóstoles que vinieron después extendieron ese ministerio mucho más allá de lo que Jesucristo había hecho. Y la iglesia que vino después de los apóstoles ha seguido llevando esto prácticamente a todo el mundo. Entonces sí se cumplió la palabra del Señor de que iban a hacer obras mayores que las que Él hizo. Él no está hablando de milagros. Entonces es un gran error cuando muchos hermanos y muchos pastores citan este versículo y dicen, no, es que las obras mayores que las que yo hago, Jesús dijo que íbamos a hacer obras y milagros mayores. No, Jesucristo no dijo eso. Jesucristo no dijo eso. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos. Yo quiero decirle algo. Yo he tratado de coger mi tiempo y explicar esto y seguirlo explicando sin rehuir a ninguna dificultad, explicarlo todo a la luz de la Escritura y después de la historia de la iglesia. Si usted no está de acuerdo con lo que yo he dicho acá, si usted insiste, usted dice que no, todavía usted cree en ciertas cosas, mi hermano, seguimos siendo hermanos en Cristo y eso no lo salva ni lo pierde usted. Sí lo puede confundir y mucha confusión ha entrado a la iglesia hoy en día por este tipo de creencias. Uno de los peligros, 2 peligros grandes que ha entrado es que muchas personas miden su espiritualidad por medio de estas manifestaciones y piensa que tienen una madurez que no tienen, y después cuando se escocotan, cuando caen de cabeza al piso, cuando caen reventados, se sorprenden. Pero ¿cómo es posible? Bueno, mijo, porque tú estabas midiendo tu espiritualidad por brincar, saltar y hablar en lengua, pero no lo estabas midiendo por la obediencia tuya. ¿Cuántas cosas mirabas que tú no tenías que mirar en la internet? ¿Cuántos comentarios hiciste que sabes que los hiciste para dañar y herir al hermano? ¿Cuántas veces te llevaste lo que no te tenías que llevar? ¿Cuántas veces cobraste lo que no tenías que cobrar? ¿Cuántas veces quebrantaste las leyes de tránsito que no tenías que quebrantar? Pero eso no mide. ¿Cuántas veces maltrataste a tu pareja? ¿Cuántas veces le injuriaste a tu pareja? Mire, usted sabe que hay personas, supuestos ministros, que después de que salen de aquí, de predicar la palabra de Dios, van a su casa y maltratan a sus mujeres. Y algunos hasta pelas le meten a sus mujeres. Pero son muy espirituales porque hablan en lengua y brincan y saltan. Después se sorprende que los hijos de esas personas, y nosotros conocemos, mi esposo y yo conocemos un caso así. Un supuesto ministro salía de la iglesia y le metía unas catimbas a la esposa en la casa. ¿Sí? Y la hija viendo eso. Y después esa misma mujer ya de adulta se casa con otro supuesto ministro que estudiando en el seminario se enreda con otra y la deja, la hace vender la casa y se queda con la otra. Pero así sigue ministrando. ¿Y por qué todo esto? Porque estos sinvergüenzas creen que son muy espirituales por ciertas manifestaciones. Y no es por la manifestación. La obra del Espíritu es redarguir de pecado. Es redarguir de pecado. Es darle fuerza al caído.
la obra del Espíritu, creemos en la manifestación del Espíritu, y por eso predico yo aquí domingo tras domingo, orando antes de venir aquí, que el Espíritu Santo obre en los corazones, que el que esté caído lo levante, que el que esté desanimado le dé ánimo, que el que no conozca a Cristo transforme su corazón y lo humille y venga a Él en arrepentimiento y fe. Esa es mi oración. Así sí creo en la manifestación del Espíritu, pero en la manifestación del Espíritu bíblica, no en el desorden, no en el titingó, ni en nada de estos revoluces que se forman supuestamente en nombre del Espíritu. Lo dejamos aquí, mis hermanos. La semana que viene, ténganme paciencia, vamos a llegar a todo eso, vamos a llegar a explicar los dones, vamos a llegar al capítulo 13, vamos a llegar al capítulo 14, explicando, vamos a ver cuáles fueron las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés, vamos a ver cuál es el propósito de las lenguas, vamos a ver todo esto, mis hermanos. Pero mire, para cerrar, el don más grande que Dios ha dado es el don de la salvación. Así que asegúrese primeramente de usted haber obtenido ese don. El don de la salvación. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ser librado de la ira de Dios que está sobre cada uno de nosotros. Esa es la realidad de toda persona que no está en Cristo. Esto no es cuestión de meter miedo, esto es cuestión de la realidad. Si usted no está en Cristo, la ira de Dios está sobre usted. Por más buena persona que usted sea. Usted puede ser un excelente padre, un excelente esposo, un excelente ciudadano o viceversa, una excelente ciudadana, esposa, madre. Nada de eso dice que usted esté en Cristo. Jesucristo dice, la Biblia deja claramente que no es por obra para que nadie se gloríe. Miremos la mano de Dios en todo, mis hermanos. No hay cristianos de segunda, aquí somos, siempre lo he dicho, aquí estamos todos en el mismo nivel. Tenemos diferentes dones, diferentes ministerios, pero el Espíritu que los da es el mismo. Pero el don más grande que el Espíritu ha dado es el don de la salvación. Y a lo que yo le exhorto, si hay alguien que me está escuchando por medio de el internet o que está aquí presencialmente, yo le exhorto que ahora cuando oremos, yo no le voy a decir repita conmigo esta oración, no. Yo le voy a decir en sus propias palabras, clame a Cristo. Sálvame a mí pecador. Eso es todo. Con algo tan simple como eso, que lo diga de corazón, Dios le salva. Y después usted quiere hablar conmigo, estamos a la orden con el hermano Geraldo, estamos para servirle, para ayudarle, para encaminarle en lo que sea necesario. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora. Tu palabra ha sido predicada, la semilla ha sido regada, Señor. Ahora es tu Santo Espíritu el único que puede dar el crecimiento a esa semilla, Señor. Y es lo que rogamos, Padre. Tú sabes la necesidad de cada uno de los que han escuchado, Señor. Rogamos, Padre amado, que tu palabra haya cumplido el propósito para el que fue enviada, Señor. Padre Santo, si hay alguien que no te conoce todavía, sea por medio del internet, sea que esté aquí, Padre, yo te ruego que tú le redargullas, que tú le transformes el corazón. Padre, que tú le inquietes, que no dejes a esa persona quieta hasta que esa persona venga a los pies tuyos, Padre amado. Que tu propósito se cumpla. Y asimismo que tu propósito se cumpla en la vida de cada uno de los que estamos en esta congregación. Que tu propósito se cumpla en esta congregación, Dios eterno. Sabemos que tú en todo tienes un propósito, Señor. Aunque muchas veces nosotros no lo vemos ni lo entendemos. Pero en ti confiamos, Padre. Te damos las gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.